Un cordial saludo para todos los estudiantes de grado octavo de Ciencias Económicas y Políticas. Estas diapositivas las preparé con las actividades que llevamos hasta la fecha, en las actividades que les enviamos por PDF, para que sirva como para clarificar los conceptos y qué es lo que se espera que realicen en cada una de ellas. Gracias. En esta primera actividad se pretende que se seleccionen las respuestas correctas a dos preguntas, solo que en este caso quiero que me digan las que no son correctas porque no lo son. El texto está basado en una entrevista que le hicieron al señor Arturo Calle, que es el dueño de muchos almacenes en Colombia, una persona que es bastante, parece que buen empleador, buen jefe, y está muy preocupado por los empleados que tiene y está preocupado porque debe pagar unos impuestos. Entonces le está diciendo al gobierno, le está mandando un mensaje: ¿pago impuestos o le pago a mis empleados? Entonces está presentando esa situación con respecto a sus empresas. Se pide entonces que con base en ese texto o la historia que acaba de contar, se seleccione cuál es la opción más apropiada. Entonces yo quiero que me expliquen por qué las que no son apropiadas no lo son. La primera opción es: Arturo Calle le está poniendo un ultimátum al gobierno, o sea, está amenazando al gobierno. No parece que fuera un ultimátum o una amenaza. B. Arturo Calle cree que se debería dejar de pagar impuestos. Él no está negando que debe unos impuestos, pero está pidiendo un plazo. C. Arturo Calle está preocupado solo por su empresa. Por su empresa, por sus empleados y por pagar sus impuestos, ¿no? Y la D, Arturo Calle está proponiendo un balance, o sea, una equidad entre pagar impuestos y no generar desempleo. Por lo tanto, esa es la opción correcta. ¿Me explican cada una, por favor? En clase definimos que grabar con V es poner impuestos. Grabar con B grande es pues, lo que estoy haciendo yo con este audio. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? Entre A, impuestos y tributos, cuando se habla de gravámenes. Sí, tributar es pagarle al Estado, pagar impuestos es pagarle a un Estado o a un gobierno. B, impuestos y aranceles. Los aranceles no son necesariamente, bueno, son unos impuestos, pero no están relacionados específicamente con el texto anterior. Y la C, tributos y gastos del gobierno. Tributos, pues sí son gravámenes, pero gastos del gobierno no, porque gasto es lo que hace el gobierno con los tributos. Y la D, sueldos y tributos. Los sueldos no tienen nada que ver con gravámenes, es lo que recibe un empleado por su trabajo. Por lo tanto, la opción adecuada es la A. Me explica cada uno. En la segunda semana también puse a seleccionar respuesta correcta, pero también me tienen que explicar las incorrectas porque son incorrectas. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Hay unos impuestos que los pagan de acuerdo, las personas de acuerdo a cuánto más ganen. Mientras más ganan, más pagan. Mientras más reciben, más pagan. Y hay otros que se le cobran a todo el mundo, sean pobres o ricos. ¿Cuáles son los que le cobran a todo el mundo? Por ejemplo, el impuesto del IVA. Todos los productos tienen un impuesto. Cuando uno va al supermercado, bueno, casi todos. Si yo quiero eh, un tarro de mantequilla, pues pago el precio, pero pago un impuesto. Sea muy rico o sea muy pobre, pago lo mismo. En cambio, los directos son a lo que, de acuerdo a si yo gano más, pago más. Entonces, de acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que A. Después de esta crisis, el gobierno debería aumentar los impuestos directos para beneficiar a los más ricos. En realidad, si aumentan los impuestos directos, los más ricos tienen que pagar más impuestos. Por lo tanto, no tiene sentido. La B. Después de esta crisis, el gobierno debería aumentar los impuestos directos para beneficiar a los más pobres. Si aumentan los impuestos directos, pues no necesariamente va a beneficiar a los más pobres. Puede que les resulte más plata, pero no necesariamente se va a convertir en más ayuda para los pobres. Continuamos en la siguiente. La C. Después de esta crisis, el gobierno debería disminuir los impuestos indirectos para beneficiar a los más pobres. Si disminuyen los impuestos indirectos como el IVA, pues los más pobres pagarán menos por los productos. Los ricos también pagarán menos, pero ¿quiénes se ven más beneficiados? Pues los pobres que no les alcanza la plata, ¿cierto? La D es: después de esta crisis, el gobierno debería aumentar los impuestos indirectos para beneficiar a los más ricos.
No necesariamente, porque ellos también pagarían más impuestos por los productos que compran. Por lo tanto, la opción adecuada es la C. Me dicen todas porque son correctas o incorrectas. En la semana del 4 al 8 de mayo, quise que hicieran como un escrito y reflexionaran sobre una historia que les quería contar y compartir. Resulta que en Colombia la salud eh, la financia el Estado con muchos impuestos de cosas como malucas, como el consumo de licor, de los cigarrillos, de los casinos, de las loterías, en fin. Y en ese momento, pues, mucha gente está encerrada y no consume tanto licor porque no hay discotecas ni bares. Cigarrillos es posible pues que mucha gente no lo consiga tan fácil, no lo consuma tan comúnmente como antes y pues los casinos están cerrados. Entonces los ingresos por eso están disminuyendo y precisamente ahorita necesitamos apoyar con dinero a los hospitales y la parte de salud del gobierno, bueno, del Estado. Entonces se concluye al final en este escrito que eh, debemos mantener buenos ingresos para la salud y se debe pensar en mejorar el cobro de esos impuestos o en crear nuevos impuestos que no estén relacionados precisamente con esas actividades de consumo de vicios, que en realidad son todos vicios, y la idea es que hicieran una reflexión sobre eso y me lo escribieran en 300 palabras. Esto es cortico, no son muchas. En la semana del 11 al 15 ya empecé a hablar de un tema que hubiéramos continuado en el segundo periodo, que son los sectores económicos. Eh, el año pasado los que vieron séptimo vieron estos sectores económicos, pero solamente nos concentramos en el primario. Acá está la definición de los tres básicos, primario, secundario y terciario. Decimos que, pues, que el sector primario abarca todo lo que tiene que ver con explotación de recursos naturales, aprovechamiento de la tierra para cultivos, para criar animales, todo lo que tiene que ver con explotación de bosques, cosas que no haya que transformar. Continuamos en la siguiente diapositiva. El sector secundario pues ya transforma cosas que salen principalmente del sector primario. Obviamente también transforma cosas que salen del mismo sector secundario, pero pues el sector secundario coge de la madera y la transforma en, no sé, en muebles o en listones o en tablas, en fin, que usamos después en otras cosas. Eh, la leche de las vacas, pues los transforma en tantos derivados que tenemos de la leche que seguramente muchos consumimos y están en la nevera en este momento. Y el sector terciario son cosas que no podemos tocar por lo general. Mentiras casi siempre. Bueno, el peinado sí, el servicio de que me peluqueen, yo después me toco y veo que sí me cortaron el pelo. Pero por lo general los servicios no se tocan. El transporte, pues me llevan de un sitio a otro, pero no es tangible lo que yo compro. Yo pago porque me presten un servicio, como un alojamiento en un hotel, o un viaje en un avión, o ir al colegio y que me presten servicio de educación o de salud en un hospital. Con base en esas definiciones, entonces hay unas opciones de respuesta a lo que está diciendo pues esas definiciones anteriores. Entonces, ¿cuál es la más adecuada? A. Al principio de la cuarentena solamente necesitábamos al sector primario para los alimentos y al sector terciario para la salud. Pues en realidad no necesitamos solo a eso, necesitamos todos, ¿cierto? Pues, esos eran los principales, pero no eran eh, los únicos. B. El gobierno debería apoyar más a los campesinos que a los comerciantes, porque lo primero es primero. Sí, hay que apoyarlos a los campesinos, claro, y que darles prioridad, pero todos tenemos nuestro papel en la economía, en la actividad que es en beneficio de la comunidad. C. El gobierno debería seguir brindando su apoyo a todos los sectores económicos porque todos son importantes para nuestro bienestar. Sí, en la medida de lo posible, tiene que apoyarlos a todos porque todos, como les dije, funcionamos armónicamente para que todos podamos ser beneficiados. Y la D, a esta altura de la cuarentena, en ese momento, hace unos 15 días, tenemos garantizado el abastecimiento de alimentos y la salud y no se deben apoyar más. Claro que no tenemos garantizado eso hay que seguirlo apoyando, eso vale plata, hay que seguirle pagando
a las personas que aplaudimos dizque a las 8 de la noche. Eh, Tenemos que seguir apoyando a los que siembran con abonos, con mejores condiciones de transporte de sus productos, en fin. Por lo tanto, la mejor opción es la B, perdón, la C. Esta semana la puse breve. El 18 al 22 de mayo fue breve. Había que hablar del sector primario, secundario y terciario, pero en la vida de su familia, porque es importante, porque las cosas del sector primario, que produce el sector primario, cómo se beneficia su familia con eso, con el secundario, con el terciario. Si alguno de los integrantes de la familia trabaja en uno de esos sectores, pues explicarlo. En 300 palabras, breve. Y la última semana puse una pregunta de opción múltiple que para que me volvieran a explicar cada una de las opciones porque era correcta o incorrecta. Todo se centró en el sector terciario, que es lo que no tocamos, que son actividades por las que pagamos, pero que no son productos. Entonces quería que me dijeran cuál de estas opciones es la más adecuada. ¿Una empresa de cuadernos pertenece al sector terciario? El cuaderno lo puedo poder tocar. Creo que no. Coca-Cola pertenece al sector terciario. Me la tomo, la toco, me la puedo guardar, me la puedo tomar dentro de 2 años. De pronto me cae mal, pero la puedo tocar. C. La empresa que nos lleva el gas a nuestras casas pertenece al sector terciario. Gas, sale de la tierra, parece primario, pero es que la empresa nos lleva el gas, o sea, nos presta un servicio. Interesante, puede ser. Y la D, un campesino que produce cebolla pertenece al sector terciario. Si produce cebolla, está produciendo con la tierra, por lo tanto es primario, o sea, aquí hay que descartarla. Opción C, la correcta. Para terminar, quiero dejarles el contacto que tengo de correo electrónico para que me envíen las actividades que lleven a la fecha. Si las van a corregir, pues corríjanlas. Pero lo mejor es que me las manden al correo electrónico juangobe@gmail.com. Es bueno que desde ahora ya tengan un correo electrónico para actividades que seguramente van a necesitar en algún momento. Cuando uno está trabajando es muy útil tener un correo electrónico. De una vez van teniendo uno, abren uno si no lo tienen y me envían las fotos o lo resuelven sobre el mismo correo. Escriben ahí las respuestas y me ayudaría mucho porque se me están representando muchísimas actividades. Muchísimas gracias y feliz semana, felices días, familia.